del doctor Juan Vázquez. Como ya les manifestaba, bueno, el doctor Juan Vázquez, él es presidente de la Federación Peruana de Abogados y bueno, quien es parte también de esta organización, de la organización del presente evento, así como el taller de estudios jurídicos. Y bueno, él, como ya les mencioné, él es abogado, él es docente universitario, asimismo él ha sido ex asesor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y bueno, él nos va a hablar sobre todo respecto al tema principal, ¿no? Al tema central de este congreso. Y bueno, él nos va a hablar sobre el proceso de contrarreforma laboral en el sector público, a quien recibimos con fuertes palmas. Bueno, en primer lugar, buenas noches a cada uno de ustedes. Ayer quedó pendiente, en todo caso, la posibilidad de analizar el tema que a mí me habían asignado. En este caso, el tema es la contrarreforma laboral en el sector privado y público. Y voy a referirme fundamentalmente al sector público porque viene implementándose hoy día que es la ley de servicio civil, que es una norma muy importante. Quizá muchos están en el sector privado y posiblemente no tiene que ver mucho con la relación laboral que tienen, pero sin embargo esta norma va a tener un impacto muy importante no solo en la vida administrativa, sino en la sociedad en su conjunto, porque tiene que ver con el manejo del Estado y el nuevo modelo de gestión de los recursos humanos dentro de la administración pública. Muy bien, ¿por qué he titulado la contrarreforma laboral y por qué no la reforma laboral? Entonces ahí hay un aspecto que tenemos que precisar. Por lo menos de mi punto de vista, cuando hablamos de reforma, en el derecho laboral existe un principio fundamental e importante, que es el principio de progresividad. ¿Correcto? El principio de progresividad. El principio de progresividad tiene que ver con esa idea de que los derechos que ya han sido reconocidos, tanto en el ámbito internacional como en la jurisprudencia, el legislador está obligado a reconocerlos o a incorporarlos al ordenamiento jurídico. En este caso, en el ámbito internacional existen los tratados y convenios internacionales al amparo o a la luz de la cuarta disposición transitoria de la ley, de la Constitución, en la cual señala de que nosotros tenemos que interpretar nuestro sistema jurídico o nuestro ordenamiento jurídico a la luz de los convenios y tratados internacionales. En consecuencia, en el ámbito internacional existe el reconocimiento ya de un conjunto de derechos en favor de los trabajadores. Y lo que corresponde, en base al principio de progresividad, es que precisamente estos derechos sean incorporados por el legislador a nuestro ordenamiento jurídico y finalmente sean reconocidos expresamente los derechos de los trabajadores. Igual en el caso de la jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también existe en todo caso el reconocimiento de algunos derechos laborales muy importantes. Por lo tanto, en base al principio de progresividad, el legislador tiene que aplicar una política orientada a mejorar las condiciones de los derechos, mejorar las condiciones de los trabajadores. Y en tal sentido, lamentablemente en el Perú no ha sido tan cierto, o sea, no se ha respetado debidamente el principio de progresividad.
Entonces, cuando hablamos de reforma laboral, estamos hablando precisamente del respeto de este principio. Es decir, que cualquier política laboral implementada, en este caso desde el punto de vista legislativo, o implementada en el Ejecutivo a través de los decretos legislativos como consecuencia del reconocimiento de facultades legislativas por parte del Congreso, tiene que ser tomándose en cuenta este criterio. Sin embargo, en la década de los 90, en lugar de respetar o fortalecer este principio, que es el principio de progresividad, ha sido todo lo contrario. Es decir, la política legislativa ha estado orientada más bien, en lugar de fortalecer este principio, ha estado orientada a debilitarlo, ¿correcto? A debilitar el principio de progresividad. En consecuencia, cuando hablamos de política de reforma laboral, significa una política orientada hacia fortalecer los derechos laborales, hacia fortalecer las condiciones de trabajo en favor de los trabajadores, porque la relación laboral es la parte más débil, ¿correcto? Sin embargo, en la década de los 90 en adelante, esa política, desde el punto de vista legislativo, no ha sido tan cierta. Es decir, desde mi punto de vista ha sido un retroceso. Entonces, la reforma implica avanzar, dar pasos en adelante, y la contrarreforma significa retroceder, ¿correcto? Retroceder, debilitar, desnaturalizar, ¿correcto?, los derechos laborales. Y cuando hablamos de una política de retroceso en materia laboral, ustedes saben que en la relación laboral participan dos partes: por un lado los trabajadores y por otro lado los empleadores. Y cuando hablamos de una política laboral en contrarreforma, es decir, en una visión inversa, estamos hablando de una política laboral a favor del empleador, ¿correcto? A favor del empleador. En consecuencia, desde mi punto de vista, cuando hablamos de una política de contrarreforma laboral, estamos hablando de una política orientada a fortalecer, ¿correcto?, el papel del empleador en la relación laboral. O sea, darle mayor capacidad o darle mayor poder, mayor capacidad de decisión dentro de la relación laboral. Por lo menos desde mi punto de vista, eso es lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo desde la década de los 90 en adelante, tanto en el sector público como en el sector privado. Y eso tiene que ver con un concepto, que es el concepto de la reforma del Estado. La reforma del Estado no solo es un concepto de cómo hay que replantear la organización del Estado, sino también implica cómo estamos concibiendo la sociedad en su conjunto. Y eso tiene que ver, desde el punto de vista laboral, con un principio fundamental, que es la contradicción entre lo privado y lo público. En la década de los 90 en adelante hasta hoy día, se ha establecido una contradicción importante que es necesario aclararla. ¿Qué cosa es más importante? ¿Lo privado o lo público? En ese sentido nos han pretendido convencer hasta ahora de que lo más importante es lo privado antes que lo público. O sea, lo público es menos importante y lo más importante es lo privado, cosa que es al revés. Lo más importante es lo público que lo privado, ¿correcto? Sin embargo, nos han pretendido convencer, por lo menos desde la perspectiva, en todo caso, hegemónica que ha predominado, por lo menos en los últimos casi 30 años. Entonces, por un lado, esa contradicción. Por otro lado, la contradicción entre inversión y trabajo. O sea, ¿qué es más importante, la inversión o el trabajo? ¿Qué es lo que genera el desarrollo del sistema productivo? ¿Qué es lo que crea la productividad? ¿La inversión o el trabajo? Entonces, los defensores de la inversión nos plantean de que si no hay inversión no hay proceso productivo. Si no hay inversión, el proceso de industrialización, el proceso de desarrollo de la producción no será posible. Pero nosotros también podemos decir de que si no hay trabajo, no hay posibilidad de desarrollo productivo, ¿correcto? Si el trabajo no constituye un aspecto fundamental en el desarrollo de la producción, por lo tanto, o sea, la inversión por sí sola no podría lograr ese proceso productivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es más importante? ¿Es la inversión o el trabajo? Por lo menos nos han venido convenciendo estos últimos 30 años que lo más importante es la inversión, que lo más importante es que la inversión genera trabajo y por lo tanto el trabajo se subordina a la inversión. Por lo tanto, el trabajo constituye un factor subsidiario, por decir, en el desarrollo productivo. Sin embargo, en los hechos reales encontramos de que el trabajo constituye el factor fundamental del desarrollo productivo. Y si el trabajo es el factor fundamental del desarrollo productivo, la pregunta es,
quien cumple el papel central, importante, fundamental en el desarrollo productivo, es el trabajador, ¿correcto? O sea, estos conceptos, si bien aparecen abstractos, pero en la realidad concreta encontramos de que ¿quién defiende la posición de la hegemonía de la inversión? El empleador, ¿correcto? ¿Quién defiende la hegemonía o la importancia del trabajo? Los trabajadores, ¿correcto? O sea, este discurso, ¿correcto?, que nosotros aparentemente lo vemos complicado, en los hechos concretos sí tiene una expresión. Y eso tiene que ver con lo que ha predominado por lo menos dentro de la política laboral. Si lo más importante es la inversión, ¿qué hay que proteger? La inversión. Aquí hay que proteger a los inversionistas, aquí hay que proteger al empresariado, ¿correcto? Y por lo tanto hay que implementar una política laboral que garanticen que esos inversionistas, que esos empresarios, ¿correcto?, que puede ser nacional como transnacional, ¿correcto?, darle las seguridades jurídicas para poder finalmente convencerlo para que él invierta. Y al invertir, generar trabajo, y al generar trabajo, obviamente nosotros alcanzamos una mediana estabilidad de vida, ¿correcto?, una adecuada condición de vida. Esa es la posición que ha predominado, por lo menos en los últimos 30 años. En consecuencia, al ser la inversión un factor fundamental e importante en el desarrollo productivo, y por lo tanto hay que protegerlo, entonces el trabajador se convierte en un factor subsidiario, secundario, se convierte en un problema, se convierte en un costo. Y como es un costo, ¿qué hay que hacer? Obviamente es un factor desechable. ¿Lo puede entender? Entonces, dentro del desarrollo productivo, el trabajador no cumple un papel fundamental, sino un papel subsidiario. Eso por lo menos lo que yo he entendido. Y si eso es así, entonces por lo tanto los trabajadores se convierten en un problema. Por lo tanto, si los trabajadores se convierten en un costo, ¿qué hay que hacer? Los beneficios sociales hay que reducirlo. La remuneración hay que reducirlo. Y por lo tanto, si reducimos, ¿correcto?, la remuneración, reducimos las condiciones laborales, también desnaturalizamos un derecho fundamental que permite construir por lo menos a las personas un proyecto de vida. ¿Cuál es? El trabajo, ¿correcto? La estabilidad en el trabajo. Entonces la estabilidad se convierte en un problema. Lo que quiero decir es que desde los años 90 en adelante, la política laboral entendida en la lógica de la protección de la inversión ha estado orientada a debilitar y desnaturalizar la estabilidad laboral como derecho fundamental, ¿correcto? En tal sentido, cuando hablamos de la reforma del Estado, lo que ha estado orientado por un lado es crear mecanismos que ayuden a fortalecer el proceso de inversión en el país, y por otro lado ha estado orientado a debilitar los derechos laborales, y eso tiene que ver con un criterio que se llama la flexibilización laboral, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se entiende la flexibilización laboral? Por un lado, se entiende la flexibilización, mejores condiciones para el empleador, y por otro lado, la flexibilización se entiende como la desnaturalización de los derechos laborales reconocidos constitucional y jurídicamente a los trabajadores. Y así lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la primera política de implementación de la flexibilización laboral como parte de la contrarreforma laboral, ¿correcto? Muy bien. La política de flexibilización laboral lo vamos a encontrar, en primer lugar, que va a tener como principal objetivo el debilitamiento o la desnaturalización de la estabilidad laboral. O sea, desde los 90 en adelante nos han pretendido convencer de que uno de los grandes problemas que hay para lograr un desarrollo productivo en el país, ¿cuál es? La estabilidad laboral absoluta. ¿Cuál es el problema fundamental para crear empleo? La estabilidad laboral absoluta. ¿Por qué? Porque la estabilidad laboral absoluta significa que un trabajador, ¿correcto?, alcanza una relación laboral a plazo indeterminado, y lo que le va a permitir construir un proyecto de vida. Porque el proyecto de vida son aquellas aspiraciones que uno tiene y que lo va logrando progresivamente, y para lograr esas aspiraciones, objetivos o metas, tiene que tener recursos para hacerlo. Y el medio a través del cual van a lograr los recursos que le van a permitir lograr esa meta y esos objetivos, ¿cuál será? Su remuneración. ¿Y la remuneración es producto de qué?
del trabajo. Entonces, por eso el trabajo constituye un factor fundamental de las personas para poder construir un proyecto de vida. Una persona que no trabaja simplemente no alcanza la dignidad. Por eso se dice que una persona solo alcanza la dignidad en tanto y en cuanto trabaja, ¿correcto? Entonces el trabajo se convierte en un medio de dignificación de las personas. Las mujeres alcanzarán su libertad cuando trabajen. Una mujer empieza a tener una relación de dependencia cuando no trabaja, ¿correcto? El hombre logra independencia cuando trabaja, cuando tiene autonomía y capacidad de decisión económica. Entonces, por lo tanto, el trabajo constituye un factor de liberación, ¿correcto? Tanto de hombres como mujeres. En consecuencia, nosotros decimos que la primera política de implementación de la contrarreforma laboral expresada a través de la flexibilización laboral tiene que ver con el debilitamiento y la desnaturalización de un derecho fundamental establecido constitucionalmente, especialmente en la Constitución de 1979. ¿Cuál era? El derecho a la estabilidad laboral absoluta. Cuando una persona alcanzaba la estabilidad bajo el imperio de la Constitución de 79, a partir de los 3 meses, lograbas estabilidad absoluta, sin necesidad de ir a un proceso judicial, sin necesidad de recurrir a la autoridad jurisdiccional para que se te reconozca tu relación laboral. Pues como el objetivo era debilitar, correcto, la estabilidad laboral absoluta, entonces, ¿cómo se implementa en todo caso este proceso de debilitamiento? A través, obviamente, de los mecanismos de contratación. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, de que las medidas adoptadas en el ámbito privado, por ejemplo, una de las normas más importantes que va a flexibilizar la relación laboral, especialmente en la relación laboral de carácter indeterminado, desde mi punto de vista, es el Decreto Legislativo 728. Hoy día constituye la norma más importante, la norma que le da más beneficios a los trabajadores. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que en el ámbito público, por ejemplo, los obreros municipales que están bajo el régimen 276 quieren pasarse al régimen 728. ¿Y por qué quieren pasarse al régimen 728? Porque el régimen 728 le da mejores beneficios, ¿correcto? Le da mayor calidad de vida, mayor calidad de trabajo. Sin embargo, dentro del proceso histórico, vamos a encontrar que el Decreto Legislativo 728 en realidad forma parte de la política de flexibilización. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el artículo 4, creo, si no me equivoco, el artículo 4 dice que una relación laboral se presume, no es que es, sino dice se presume, ¿correcto?, de carácter indeterminada cuando esta es verbal. O sea, cuando yo contrato a una persona de forma verbal y ella desarrolla actividades laborales efectivas, se presume que es indeterminada. Pero no dice es indeterminada, sino se presume, lo que quiere decir que hay que probar, ¿correcto?, la existencia de esa relación laboral a plazo indeterminado, lo que quiere decir que tiene que ser producto del pronunciamiento de una autoridad competente, ya sea administrativa o ya sea judicial. En este caso, ¿quién es la autoridad competente para determinar la naturaleza de la relación laboral? Es el juez. Entonces yo me tengo que ir a un proceso judicial para recién establecer la existencia de una relación laboral de carácter determinada, porque se está presumiendo, no es que sea así. Tengo que probar que efectivamente yo he desarrollado actividades laborales efectivas, y si no he logrado probar que he desarrollado actividades laborales efectivas, por lo tanto no hay relación laboral indeterminada. ¿Me puedo entender? Pero si ustedes revisan la Constitución de 1979, la Constitución de 79 va a decir que un trabajador alcanza la relación laboral, ¿correcto?, a partir de los 3 meses. O sea, no necesitabas, ¿correcto?, demostrar en un proceso judicial para determinar si existía estabilidad laboral absoluta o no. En consecuencia, el Decreto Legislativo 728, que es el resultado de una política, que es el resultado de la implementación de la contrarreforma laboral expresada a través de la flexibilización laboral, va a ser en todo caso una expresión de ello. Y hoy día, el Decreto Legislativo 728 es la norma que favorece, o que tiene, mejor dicho, que tiene mejores beneficios de los trabajadores. Pero en los 90, o la ECRO 90, que va a ser publicada y emitida, era una norma, en realidad, que expresaba una política de flexibilización, de retroceso, dentro de la defensa de los derechos laborales. Miren, si esa norma que en el 90 era cuestionada,
hoy día, después de casi 25 años, constituye la norma más importante. ¿Qué significa? Que toda la política laboral ha estado orientado a debilitar los derechos laborales y favorecer, correcto, al sector de inversión. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, que en el decreto legislativo 728 se va a establecer los contratos sujetos a modalidad. Y los contratos sujetos a modalidad son contratos temporales. Correcto, estos contratos temporales que está sujeto en todo caso a un plazo determinado. Y si ese contrato cumple los requisitos de validez que establece la norma, son contratos válidamente aplicables, son contratos debidamente regulados. Entonces, por lo tanto, si ese contrato reúne todos los requisitos de validez, no necesitas acreditar causal de despido, porque simplemente no podrás continuar la relación laboral por terminación de contrato. En consecuencia, los contratos sujetos a modalidad son mecanismos jurídicos, correcto, regulados por la norma, pero que afectan un derecho fundamental. ¿Cuál es? El derecho a la estabilidad laboral absoluta. Correcto. Pero hoy día, por ejemplo, uno de los problemas más importantes que vamos a tener en la judicatura, ¿cuál es? La denaturalización de los contratos. Lo que quiere decir que las empresas denaturalizan los contratos sujetos a modalidad. Lo que quiere decir de que el principio fundamental, ¿cuál es? La existencia de la relación laboral de carácter indeterminada. Y la excepción, ¿cuál es? La relación laboral a plazo determinado. ¿Me puede entender? O sea, el principio fundamental es la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado. Y la excepción es la existencia de una relación laboral sujeto a plazo o una estabilidad laboral relativa. ¿Me puede entender? En consecuencia, los contratos sujetos a modalidad, lo que regula, ¿qué cosa es? La estabilidad laboral relativa, ¿correcto? En consecuencia, las empresas hoy día hacen uso indebido de los contratos sujetos a modalidad, llegando al nivel de denaturalizarlas. ¿Por qué? Porque lo que busca, ¿qué cosa es? Encubrir la relación laboral de carácter indeterminado. Pero para que yo logre establecer que estoy bajo una relación laboral a plazo indeterminado, ¿a dónde tengo que ir? A un proceso judicial. O sea, tengo que ir a una autoridad judicial para que reconozca recién mi derecho. En consecuencia, el decreto legislativo 728, hoy día defendido como una de las normas más importantes de protección de los derechos laborales, en realidad forma parte de la política de flexibilización y de contrarreforma, correcto, de los trabajadores. Pero si así empezamos a evaluar las otras normas, vamos a encontrar, por ejemplo, que en esa misma situación está la norma que regula las gratificaciones, está la norma que regula las compensaciones por tiempo y servicios, está la norma que regula las vacaciones, en fin, es decir, todas las normas, correcto, que se han emitido hasta la actualidad son normas, desde mi punto de vista, que buscan o que están orientadas a fortalecer la política de flexibilización laboral y que va a dar como consecuencia y que va a resumirse en la Constitución de 1993. Y una expresión de eso es, por ejemplo, que la Constitución del 93 solo habla de la protección, correcto, expresamente del despido arbitrario. Ha tenido que ser el Tribunal Constitucional, a través de varias sentencias, correcto, que ha reconocido que no solo que frente al despido no solo implica la indemnización, sino también implica el reponer a un trabajador en su misma actividad que vino desarrollando cuando ha sido despedido, correcto, a través de un despido nulo, o a través de un despido incausado, o a través de un despido fraudulento. Ese criterio ha tenido que ser desarrollado por el Tribunal Constitucional. Lo que quiere decir que el legislador, que es el más importante autoridad u órgano, que en este caso el Congreso, debe desarrollar una política legislativa en favor de los trabajadores. O sea, desde el punto de vista legislativo, no ha estado orientado, en todo caso, a fortalecer los derechos laborales, sino es la autoridad judicial o la autoridad jurisdiccional expresado a través del Tribunal Constitucional o en su efecto la Corte Suprema, la que en todo caso ha hecho una interpretación favorable y ha dado, en todo caso, o ha cubierto esos vacíos establecidos tanto por el mandato constitucional
como por las normas, o en todo caso por la política legislativa implementada por el Congreso. Entonces, lo que quiere decir, quien ha fortalecido de alguna manera los derechos laborales no ha sido el legislador, sino quien ha sido el juez, ¿correcto? La judicatura, expresado en el Tribunal Constitucional o expresado en todo caso expresado en la Corte Suprema. Pero si nosotros seguimos analizando, vamos a encontrar que la política de flexibilización más importante lo encontramos dentro de la administración pública. O sea, si nosotros comparamos qué trabajadores están en peores condiciones laborales, si son los trabajadores del sector público o los trabajadores del sector privado, yo me atrevo a decir que los trabajadores que están en las peores condiciones laborales no son los trabajadores del sector privado, son los trabajadores del sector público. Miren, donde aparentemente el Estado, correcto, que es el órgano protector de los derechos de las personas, porque si ustedes revisan el artículo 1 de la Constitución, van a encontrar de que el fin supremo del Estado, ¿quién es? La persona, ¿correcto? En este caso, los trabajadores del Estado también son personas y por lo tanto forman parte de la sociedad y por lo tanto forman parte de ese fin supremo que tiene que tener el Estado, ¿correcto? Pero es el Estado como empleador quien crea las peores condiciones o ha establecido las peores condiciones laborales para sus trabajadores, ¿correcto? Para sus trabajadores. Y eso lo vamos a expresar, por un lado, primero a través de la política, correcto, implementada por el gobierno de Fujimori en la década de los 90 y de ahí se vio desarrollando en adelante, que ha establecido primero de que según lo establecido por este famoso documento o estos dos famosos documentos que se llama el Consenso de Washington, ¿cuáles son las bases ideológicas y programáticas del planteamiento neoliberal? Son el documento del Consenso de Washington, ¿correcto? Y el Consenso de Santiago, que son dos documentos que forman parte de la base programática del neoliberalismo. ¿Qué dicen estos documentos? Primero, que hay que priorizar la inversión, ¿correcto? Que hay que priorizar ¿qué cosa? El desarrollo del capital para garantizar el desarrollo productivo, por un lado, en el ámbito privado. Y en el ámbito público hay que garantizar un Estado mucho más eficiente, un Estado mucho más eficaz, un Estado mucho más competitivo. Y para alcanzar la eficacia y la competitividad del Estado, pasa necesariamente por achicarlo, porque es un Estado muy grande, enorme, gigantesco, burocrático. Y como es un Estado burocrático, gigante, no cumple sus funciones. Y la única manera para garantizar de que el Estado sea eficiente es, ¿correcto?, hacerlo más pequeño, más chiquito. ¿Correcto? Hay algunos que llaman el famoso Estado panzón, ¿correcto? El Estado tiene una panza muy grande y no camina. Eso, detrás de eso está el discurso neoliberal que expresa de que la razón fundamental por la cual el Estado es ineficiente es porque tiene una estructura administrativa muy burocrática, muy grande. Y muchos caemos en ese discurso. La ineficacia del Estado, la incompetencia del Estado, ¿correcto? Y la ineficiencia del Estado no tiene que ver con sus trabajadores, sino tiene que ver con la política, con quienes dirigen el Estado, con quienes toman decisiones en el Estado. ¿Quién es responsable de las decisiones del municipio? ¿Que los trabajadores de limpieza, los obreros de seguridad ciudadana, los trabajadores administrativos, o el alcalde, o el consejo municipal, o los funcionarios municipales? Son los funcionarios municipales, es el alcalde. Pero la pregunta es, ¿quién elige al alcalde? ¿Quién elige a los regidores? Lo elegimos nosotros, pues. ¿Correcto? Entonces, el problema es que nosotros, como ciudadanos, no tenemos, ¿correcto?, el nivel político suficiente para tomar decisiones políticas adecuadas. Y finalmente tomamos decisiones incorrectas y termina dirigiendo las instituciones del Estado gente que no lo debe dirigir. Pero ellos, como son tan hábiles, ¿a dónde trasladan esa ineficiencia, esa incapacidad del Estado? A los trabajadores. Y nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿con quiénes mantenemos contacto? ¿Con el alcalde, con el regidor o con el trabajador que está atendiendo en la mesa de partes o el trabajador que está haciendo limpieza en las calles? ¿Con quién tenemos contacto? Con ellos. Y finalmente tendemos en todo caso a ser responsables de la incapacidad y de la poca claridad de manejo y conducción
de las autoridades que nosotros hemos elegido. Entonces, cuando hablamos de la flexibilización laboral dentro de la administración pública, es que las grandes ineficacias, la ineficiencia del Estado como estructura administrativa frente al ciudadano, ¿a quién lo ha trasladado? A los trabajadores. ¿Por qué el Estado no cumple su función? Porque tenemos trabajadores ineficientes. ¿Por qué el Estado no es competente? Porque tenemos trabajadores, correcto, vagos, que no cumplen su horario de trabajo, que solo trabajan 5 horas, 4 horas. Ah, no. Y lo peor es que no están capacitados. Allá. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quién es el problema? Los trabajadores. Muy bien. ¿Y cómo resolvemos eso? Fácil. Aplicamos la política de cese colectivos. Y en la década de los 90 se aplicó una política de cese colectivos despidiendo miles y miles de trabajadores. Pero esos espacios, esos cargos dejados por estos trabajadores fueron cubiertos por otros trabajadores. Pero estos nuevos trabajadores ya no tenían los mismos derechos, ya no tenían las mismas condiciones laborales que los antiguos. ¿Por qué? Porque ahora son trabajadores contratados bajo un régimen laboral que no, perdón, bajo un régimen jurídico que no correspondía. En este caso, a través de un contrato de locación de servicios. Y eso es lo que se ha aplicado, es lo que se conoce como los LSP. Entonces, el primer instrumento jurídico que se utilizó para flexibilizar la relación laboral dentro de la administración pública es el contrato de servicios no personales. ¿Qué cosa es un contrato de servicios no personales? Y que además ha sido aplicado también en el sector privado. Ojo, en el sector privado también ha sido aplicado. El contrato de servicios no personales es un contrato civil, ¿correcto? Es un contrato de locación de servicios que es aplicado, que es regulado por el Código Civil. Pero esta modalidad contractual es aplicada al trabajo independiente, al trabajo que se desarrolla por cuenta propia. Es decir, yo no estoy sujeto a una relación de subordinación y dependencia. En consecuencia, esta modalidad contractual de naturaleza civil era aplicado indebidamente a las relaciones laborales, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero en el sector público, la aplicabilidad del contrato LSP o contrato de locación de servicios fue obviamente generalizado. Lo que quiero decir, que los trabajadores que fueron despedidos, los puestos que fueron dejados por estos trabajadores, fueron cubiertos por trabajadores bajo el régimen de LSP. Sin vacaciones, sin gratificaciones, sin compensación por tiempo de servicios, sin derecho a huelga, sin derecho a afiliación sindical, sin ningún tipo de derecho. Es más, habían perdido la condición de trabajador porque estaban bajo un régimen civil y no laboral. Seguimos, miren. Pero este contrato de locación de servicios o contrato de LSP aplicado en la década de los 80 o fines de los 80, va a aplicarse hasta el año 2008. Es decir, ¿cuál era la norma o el régimen laboral que regulaba las actividades laborales en el sector público en la década de los 90? El decreto legislativo 276. Ojo, ¿cuál es la norma que regula las actividades laborales del sector privado? El decreto legislativo 728. La ley de productividad y competitividad laboral, ¿correcto? Que regula el régimen laboral general dentro del sector privado, porque hay regímenes especiales. Por ejemplo, el régimen de construcción civil, que es un régimen especial, el régimen minero, que es un régimen especial, el régimen de exportación no tradicional, que es un régimen especial, ¿correcto? Aplicado al sector privado. ¿Por qué decimos especial? Porque está, establecido bajo condiciones, bajo excepcionalidades. Por ejemplo, el régimen de construcción civil es un régimen excepcional, ahí no hay estabilidad, ¿correcto? Todos los trabajadores están sujetos a un plazo determinado. En el régimen de construcción civil no hay estabilidad. ¿Por qué? Porque los contratos están en función de la obra, ¿ya? O sea, a mí me contratan para una obra, o sea, por eso se llama contrato de obra, es un contrato a plazo o un contrato de servicio específico. Termina la obra, chao. Pero ojo, pero
Pero para que una empresa esté sujeta al régimen de construcción civil, tiene que cumplir requisitos, tiene que estar debidamente registrada, tiene que estar legalmente reconocida como una empresa que desarrolla actividad de construcción civil y donde su actividad principal tiene que ser construcción civil. ¿Qué es lo que sucede? Yo soy una empresa, correcto, que desarrollo cualquier actividad menos construcción civil y aplico el régimen de construcción civil. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desnaturalizando el régimen laboral. Por ejemplo, el régimen de la tercerización. El régimen de la tercerización es un mecanismo legal, correcto, establecido en el sector privado que forma parte de la política de flexibilización. ¿Por qué? Porque yo, empresa, correcto, empresa secundaria, doy servicios a una empresa principal y para eso yo contrato personal para que a través de mi representación yo le otorgue servicios, pero es mi único cliente. Entonces la tercerización está regulado y tiene que cumplirse determinados requisitos porque es una excepcionalidad. Igual régimen minero, igual régimen de exportación no tradicional. El régimen de exportación no tradicional es una norma que se publica durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. No se olviden que Velasco es el que incorpora el concepto de la estabilidad laboral absoluta dentro del ordenamiento jurídico nacional. ¿Cómo se alcanzaba la relación laboral absoluta? Velasco decía que la relación laboral absoluta se establece desde el primer día de trabajo. ¿Lo puedo entender? O sea, yo empiezo a trabajar el primer día, desde ese primer día se inicia mi relación laboral a plazo indeterminado. Los constituyentes del 79 lo amplían a los 3 meses. Y si ustedes revisan el decreto legislativo 728, lo pone a condición, ¿correcto? Lo pone bajo el criterio del supuesto, lo que quiere decir que había que probar que efectivamente tú desarrollabas actividades laborales, porque si existía, por ejemplo, un contrato escrito, predomina en todo caso la relación laboral a plazo determinado. Bueno, seguimos en el tema. Entonces, como el concepto de la modernización la reforma del Estado era un concepto debilitado, cuestionado, no se olviden que a la década de los 90 vamos a ser gobernados y finalmente en los primeros años de 2000 nos vamos a dar con la sorpresa de que no teníamos un gobierno honesto, sino teníamos un gobierno totalmente corrupto y se cae. O sea, el concepto de la modernización del Estado se cayó finalmente en el año 2000. Pero aparece un nuevo concepto. ¿Cuál es el nuevo concepto? De la modernización del Estado. Y el concepto de modernización del Estado no es otra cosa que la profundización del programa neoliberal. Pero ahora, por ejemplo, decía que el único régimen laboral que existía en el sector público en la década de los 90, ¿cuál era? El decreto legislativo 276. En consecuencia, todas las actividades laborales en la década de los 90 hasta el año 2008 eran regulados dentro de la administración pública únicamente por el decreto legislativo 276. Lo que significa de que todos los trabajadores en el sector público, ¿qué norma o qué régimen le correspondía? El régimen 276, es decir, la norma que regula la carrera administrativa. Entonces, ¿cuál era el modelo de gestión de los recursos humanos dentro del sector público? El modelo de la carrera administrativa. ¿Qué significa la carrera administrativa? Alcanzar la estabilidad absoluta. Es lo que decía Velasco. ¿Cuándo empieza mi estabilidad laboral? ¿A los 3 meses? No. Empieza en el primer día que yo laboro. Si ustedes revisan el decreto legislativo 276, establece de que es la carrera administrativa, pero ¿cómo yo ingreso a la carrera administrativa? Necesito acreditar grado académico, 20 doctorados, 20 maestrías, ¿no? Basta con secundaria. Yo con secundaria
podía postular, correcto, a un puesto de trabajo en la administración pública, postulaba, y en la medida que yo iba mejorando, me iba calificando, también mi puesto, mi remuneración mejoraba. A eso se llama carrera. Paso 1, paso 2, paso 3, uno va mejorando, ¿correcto? Va construyendo, se va calificando, va mejorando progresivamente. Pero ¿desde cuándo se inicia mi estabilidad? ¿Desde cuándo se inicia mi estabilidad? ¿A los 3 meses? No, desde el primer día que a mí me dieron mi resolución, que había ganado el concurso público y me reconocieron como trabajador. O sea, no es que yo entraba a una etapa de prueba, no, la etapa de prueba en nuestro sistema solo es aplicado o era aplicado en el régimen privado. ¿Por qué? Porque obviamente en el régimen privado no entras a concurso público, ¿correcto? O sea, entras a una etapa de evaluación de tus capacidades y dentro del decreto legislativo 728 se estableció como 3 meses. Forma parte también de la flexibilización laboral, ¿correcto? En cambio, en el sector público no necesitaba solo ganar el concurso. Entrabas a un proceso de evaluación a través de un concurso público que era evaluación de currículum, ¿correcto? Evaluación de conocimientos y entrevista personal, que significa actitud para el cargo. ¿Estamos de acuerdo? Yo supero esas 3 fases y el primer día de mis actividades yo ya logré mi estabilidad laboral absoluta. ¿Me dejo entender? Ese es el modelo que predominó desde el año 1984, amparado en la Constitución del 79, vigente hasta hoy día. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia y el objetivo político de la flexibilización dentro de la administración pública? Desaparecer el decreto legislativo 276. Es decir, desaparecer la estabilidad absoluta dentro de la administración pública. Es decir, desaparecer la carrera pública. La pregunta es, ¿lo han logrado? La respuesta es no, porque sigue vigente el decreto legislativo 276. O sea, miren, hoy día, ¿cuántos regímenes laborales existen en la administración pública? 4. El decreto legislativo 728, aplicado a los obreros municipales en la administración pública, aplicado en la Contraloría General de la República, aplicado en la SUNAT, aplicado en el Congreso de la República, aplicado en los trabajadores del Poder Judicial, aplicado, por ejemplo, en las aduanas. ¿Correcto? O sea, todo el sistema tributación, lo que predomina es el régimen 728, régimen privado. Y en lo demás, ¿y qué otro régimen predomina? El decreto legislativo 276. ¿Cuál es el más antiguo? El decreto legislativo 276. Pero además del decreto legislativo 728 y el decreto legislativo 276, está el decreto legislativo 1057, el CAS, aprobado en el año 2008 por el gobierno prista. Y hoy día existe un 4º régimen laboral. ¿Cuál es? La ley del servicio civil. 4 regímenes laborales en la administración pública. Entonces, cuando tú vas a la administración pública, no sabes quién es quién. Tú le preguntas, oye, ¿qué régimen eres? Yo soy 728. ¿Y tú? Bueno, yo soy CAS. Oye, ¿y tú? Bueno, yo soy 276. ¿Y tú? Bueno, yo soy contrato por terceros. O sea, una situación totalmente precaria dentro de la administración pública. Por eso decía que el peor empleador hoy día, ¿quién es? El Estado. O sea, trabajar en el Estado es lo peor que le puede suceder a una persona. ¿Correcto? Porque hay condiciones laborales totalmente precarias. Uy, y el CAS forma parte de eso. ¿Y por qué digo que forma parte de eso? Porque si bien existió supuestamente el Tribunal Constitucional dice de que no podía declarar la inconstitucionalidad del decreto legislativo de 57 que regula el CAS, porque desamparaba a miles de trabajadores que estaban bajo los contratos de locación de servicios. Efectivamente tiene razón, pero la implementación del CAS significó también el debilitamiento del decreto legislativo 276. ¿Y por qué? Porque todos los trabajadores que habían iniciado sus procesos judiciales en la década de los 90 hasta antes del año 2008, o que habían ingresado hasta el año 2008, podían iniciar sus procesos judiciales e incorporarse al decreto legislativo 276 por mandato del juez. ¿Me dejo entender? A ver, les explico.
Yo era un trabajador NSP, bajo el régimen civil. Me iba al juez, le decía, señor juez, yo estoy bajo un contrato civil, por lo tanto mi relación laboral está desnaturalizada. Yo quiero que se me reconozca como trabajador público, pero bajo el régimen 276. Y el juez amparaba su demanda. Y por lo tanto, ¿cómo ingresaban los trabajadores al régimen 276? Por mandato judicial. O sea, si bien había una voluntad política de desaparecer la carrera pública, sin embargo, por mandato judicial, los trabajadores empezaban a ingresar al régimen 276. ¿Y qué pasaba con el régimen 276? Empezaba a crecer. ¿Me puedo entender? ¿Qué pasa en el año 2008? En el año 2008 se promulga el decreto legislativo 1057. Y aparentemente fue la panacea. No, porque a partir de ese momento, aquel trabajador que era contratado bajo el régimen CAS ya no podía iniciar procesos judiciales para incorporarse al régimen 276. ¿Y por qué digo esto? Porque el régimen CAS, con la carrera pública, ¿quién tiene mejores beneficios? ¿El CAS o la carrera pública? La carrera pública. ¿Y cuál es el mejor beneficio que te da la carrera pública? ¿Cuál era? La estabilidad laboral. ¿El decreto legislativo 1057 te da estabilidad laboral absoluta? No, relativa. Y miren, y tan relativa, de que todos los trabajadores que están bajo el régimen CAS pueden ser despedidos solo por la única y exclusiva voluntad del jefe inmediato superior. O sea, mañana tu jefe, no sé, pues se peleó con la esposa, se peleó con el amante, no sé, pues o se cayó de la cama. Y llega al trabajo y tú le miras mal. Y para mala suerte tuya, dentro de 15 días, porque te renuevan el contrato mensualmente de la administración pública, dentro de 15 días, ¿correcto? Ya se cumplió tu contrato. Muy bien, pero para que el único mecanismo, el único candado que existe para que no te puedan en el acto dejar de renovar el contrato o tú dejes de laborar, solo tienen que mandarte una carta 5 días antes que termine tu contrato y te digan, ¿sabe qué? No te voy a renovar. Lo que quiere decir de que el contrato CAS no puede ser renovado por la única y exclusiva voluntad, correcto, del empleador. ¿Me puedo entender? O sea, no existe causal, no existe mecanismo que acredite o que un trabajador CAS no puede dejar de renovar su contrato. Basta la sola voluntad del empleador y lo único que tiene que probar o lo único que tiene que garantizar es que le notifiquen una carta diciéndole no te voy a renovar 5 días antes, hábiles obviamente, que termine el contrato. Entonces, por lo tanto, el régimen CAS no garantiza la estabilidad laboral absoluta, sino más bien existe una estabilidad laboral relativa, ¿correcto? Pero si seguimos, vamos a encontrar que hoy día, por ejemplo, tenemos el escenario siguiente de la administración pública. Tenemos, como decía, por un lado, el decreto legislativo 728, que regula actividades laborales dentro de la administración pública. Tenemos el decreto legislativo 276, tenemos el decreto legislativo 1057 y hoy día tenemos vigente, correcto, la ley de servicio civil. Y para avanzar, ¿qué es lo que está vigente en la ley de servicio civil? ¿Qué es lo que está aplicable hoy día en la ley del servicio civil? Lo que está aplicable es, por un lado, los procesos disciplinarios, que seguro van a ser explicados más adelante. Pero yo quiero quedarme en este aspecto, ¿no?, para terminar mi participación, dado el tiempo. ¿Correcto? En los derechos colectivos. Hoy día la ley de servicio civil en la administración pública ¿es vigente? Sí es vigente. ¿Es aplicable? Sí es aplicable. ¿Qué aspectos son aplicables? El proceso disciplinario y los derechos laborales colectivos, especialmente el derecho a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Y ahí tenemos un problema que por lo menos ayer se ha discutido. ¿Cuál es? Que la negociación colectiva, correcto, en el sector público está restringida. No es como en el sector privado. En el sector privado la negociación no está restringida. En el sector privado tú puedes negociar cualquier cosa dentro de la negociación colectiva. Condiciones de empleo,
y remuneraciones o bonificaciones económicas. O sea, el ejercicio de la negociación colectiva dentro del sector público, por esto se ejerce plenamente. ¿Estamos de acuerdo? Solo necesita voluntad de las partes para ponerse de acuerdo y establecer cuáles son los beneficios que lograrían los trabajadores a través de una negociación colectiva. Pero en el sector público no es así. En el sector público existen restricciones. ¿Y cuál es la restricción más importante? Mira lo que han hecho, la genialidad de los legisladores. Los legisladores de la administración pública han diferenciado condiciones de empleo por un lado y condiciones económicas por otro lado. Sin embargo, si ustedes revisan el convenio 98 y el convenio 151 OIT, no es esa diferenciación. O sea, el convenio 158, perdón, el convenio 98, el convenio 155, el 151, habla de condiciones de empleo. ¿Qué es lo que se logra en un proceso de negociación colectiva? Mejores condiciones de empleo. Ya, ¿a qué llamamos mejores condiciones de empleo? Mejor remuneración, correcto, bonificación de productividad, correcto, seguridad y salud en el trabajo, correcto, es decir, todos aquellos aspectos que permiten que el trabajador se desenvuelva de forma adecuada dentro de sus actividades laborales. No esté en riesgo su integridad física, su integridad emocional, correcto, es decir, adecuadas condiciones de empleo. Y esa es una obligación del empleador. Y eso implica mejores remuneraciones. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador peruano en el ámbito público? Ha diferenciado condiciones de empleo de las condiciones económicas. En consecuencia, dentro de la administración pública solo pueden negociarse condiciones de empleo. ¿Qué significa? ¿Correcto? Pero si nosotros analizamos la vestimenta, por ejemplo, ¿tiene naturaleza económica? Sí. Correcto. Por ejemplo, si nosotros analizamos los bonos, por ejemplo, por Semana Santa, los bonos por Navidad, los bonos por el Día de la Madre, los bonos por el Día del Padre, ¿tiene naturaleza económica? Sí. O sea, toda la negociación tiene naturaleza económica. Toda, o sea, por lo menos un gran porcentaje de la negociación tiene naturaleza económica. Bajo ese criterio, ¿correcto? En el ámbito público se ha establecido que solo se podría negociar condiciones de empleo y no se puede negociar condiciones económicas. Eso lo establece la Ley de Servicio Civil y lo establece la Ley de Presupuesto. Eso constituye una restricción al derecho a la negociación colectiva. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional en múltiples sentencias, lo ha establecido. En consecuencia, la Ley del Servicio Civil restringe la negociación colectiva, no permite el ejercicio pleno de la negociación colectiva, y eso constituye un atentado a los derechos fundamentales de los trabajadores, porque la negociación colectiva constituye un derecho fundamental. En consecuencia, y para concluir, lo que nosotros tendríamos que decir es que la Ley del Servicio Civil y todo, obviamente, las normas aplicadas en la administración pública no es otra cosa que forman parte de la política de contrarreforma laboral, que no es otra cosa que la expresión de la flexibilización laboral. Muchas gracias y estoy a las preguntas si hubiera, y seguro nos vamos a ver en otra oportunidad.